Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Soy Iván y en este vídeo te quiero hablar sobre noticias, información, resultados y más concretamente me voy a centrar en el apartado de resultados, ya que esta semana han presentado diferentes compañías. La primera empresa de la que te quiero hablar es de la compañía de Netflix. Netflix, como sabes, es una empresa de retransmisión en streaming, ya sabes, vídeos, series, películas, y la compañía ha presentado resultados esta semana y lleva una subida del 13,89%. Lo curioso es que si vamos aquí de forma resumida podemos ver cómo ha superado o ha batido las estimaciones de analista en un 1,41 los EPS y en un 1,37, pero si vamos al apartado de Consensus Gurus, que tengo la imagen por aquí, puedes ver cómo realmente de forma más detallada prácticamente ha batido en todo, salvo en el guidance del Q1 de 2025, pero en el resto digamos que ha batido todas las estimaciones del mercado o de analistas. Por ejemplo, en cuanto a ingresos, ha superado en un 1,4, en beneficio operativo un 2,9, en márgenes operativos en 32 puntos básicos, al mismo tiempo en EPS es un 1,9, en free cash flow un 30%, en cambios netos pagados también un 107,8, donde aquí vemos la división de Estados Unidos, Canadá, Europa, Latinoamérica y también Asia Pacífico, donde vemos que han habido cambios bastante grandes. Luego también el pago por miembros ha aumentado, o el pago de miembros ha aumentado un 3,7%, y luego fíjate que para todo 2025 las expectativas es que en ingresos y en márgenes operativos son mejores de lo que esperaba el mercado, un 1% y 110 puntos básicos, pero para el primer trimestre parece ser que no van a batir las estimaciones de los analistas, donde en ingresos, beneficio operativo, márgenes operativos y EPS se van a quedar más cortos. Aún así, a pesar de esto, como podemos ver y de forma generalizada, si para todo el año se espera un crecimiento mayor, eso es positivo. Por eso el mercado, a pesar de que este guidance negativo del primer trimestre sea bastante más bajo de lo que esperaba el mercado, lo cierto es que si para todo el año se espera algo mejor, es por eso por lo que al final el mercado ha decidido subir la compañía ese 13,89% que lleva a lo largo de la semana, y más concretamente después de presentar resultados que estaba en 869 y ha pasado a 982, estando ahora mismo en 977. Además, esta compañía es una inversión interesante porque, como sabes, hace tan solo pocos años, fíjate que estaba después de la caída en 2022 a 190, 180 dólares por acción y ahora mismo se encuentra en 977, lo que quiere decir que ha ofrecido una rentabilidad bastante agresiva para todos sus accionistas. Y como ves, además, esta compañía parece que sigue mejorando porque vuelven a tener cada vez más suscriptores o más miembros de la plataforma, y al mismo tiempo también están monetizando de otras formas diferentes. La siguiente compañía de la que te quiero hablar es de 3M, que como sabes 3M ya te he hablado en el canal, donde te explicaba que esta empresa había sufrido ciertos problemas tanto por las PFAs como por los combat arm, es decir, por los tapones de oídos y por aguas contaminadas. Había sufrido diferentes multas y que va a tener que pagar o solventar a lo largo de varios trimestres y años inclusive. Y lo cierto es que esta compañía, que siempre se ha considerado como madura, estable, resiliente, pues ha tenido una corrección bastante fuerte, y desde entonces aquí podemos ver, por ejemplo, el histórico, como desde máximos todavía ni siquiera ha recuperado los máximos, pero ahora mismo sí es verdad que estamos viendo cómo la compañía está en un periodo de recuperación, puesto que está demostrándole al mercado que sigue generando free cash flow, sigue aportando valor para sus accionistas en forma de recompras, en forma de dividendos, además pagando deuda y devolviendo o pagando también todas esas multas, lo que cada vez se ve más claro que la compañía poco a poco está solventando los problemas. En cuanto a los resultados presentados de la empresa, aquí de forma resumida podemos ver puntos tan interesantes como, por ejemplo, que trimestralmente en el cuarto trimestre presentaron 6 billions, creció un 0,1% año sobre año, y también ventas ajustadas 5,8, donde el crecimiento orgánico fue de 2,1 año sobre año. Al mismo tiempo, los EPS GAAP, como puedes ver aquí, fue de 1,33, que creció un 17%, y los EPS ajustados un 2%, que bajó a 1,68. Además, para todo el año presentaron unas ventas de 24,6 billions,
Lions, que bajó un 0,1 con respecto al año pasado, y también las ventas ajustadas 23,6 de forma orgánica, creciendo un 1,2 año sobre año, y para todo el año también los EPS fueron de 7,26 y ajustados de 7,30, que crecieron un 21%, y para todo el año el cash flow operativo fue de 1,8 con un free cash flow ajustado de 4,9. Recuerda que esta compañía casi todo el free cash flow que genera lo está destinando a pagar dividendos, a recompra de acciones y también a destinar un poco a la parte de deuda y devolución de las multas, por lo que esto es importante verificar cómo trimestre a trimestre y año a año la compañía sigue recuperándose y por tanto puede demostrarnos que es una empresa que tiene una capacidad de recuperación bastante grande, tal y como te comentaba en vídeos anteriores, y eso es lo que estamos viendo o verificando trimestre a trimestre. Además, aquí tienes más información interesante. Esta compañía, por supuesto, es una empresa o una inversión que no solo contaba con un gran descuento por toda la gran caída que había sufrido, sino además es una empresa que por todo el camino, como te decía en vídeos anteriores, te podía estar repartiendo dividendo, recomprando acciones, hacía que los EPS volvieran a recuperarse, y repagando deuda y devolviendo esas multas, pues poco a poco cada vez estaría más justificado que el mercado volviera a pagar los múltiplos correspondientes por esta empresa que siempre ha sido históricamente madura y estable. Lo más interesante es que si vemos el guidance que nos dan para 2025, también podemos ver cómo hay expectativas positivas donde continúan la senda de recuperación, y en este caso aquí vemos un crecimiento de ventas ajustados que se sitúan en el rango de entre 0,5 y 1,5% de crecimiento, cosa que es bastante positivo, y al mismo tiempo con un crecimiento orgánico que crezca entre el 2 y 3%. También nos comentan que esperan unos EPS ajustados que se sitúen entre 7,60 y 7,90, es decir, que siguen mejorando, y también un cash flow operativo ajustado que se sitúa entre 5,2 y 5,3, que contribuirá aproximadamente al 100% del free cash flow ajustado o a la conversión de free cash flow, lo que quiere decir que, como sabes, cuanto más free cash flow genere esta compañía, más dividendos podrá seguir pagando, más deuda podrá devolver y también más pago de multas podrá afrontar, y al final todo esto dará más seguridad y certeza para los inversores para asegurarse de que esta compañía va a continuar con la senda de la recuperación. Otra compañía que ha presentado resultados esta semana es Interactive Broker, que como sabes es uno de los mejores brokers que existe actualmente, y además en mi canal tienes un vídeo tutorial hablando sobre esta plataforma por si quieres invertir a través de ella. Por supuesto, como cotiza en bolsa y es una de las ventajas el invertir en esta empresa, podemos ver todos los datos de la empresa, y aquí podemos ver realmente lo que nos han presentado de forma resumida. Por ejemplo, aquí los datos financieros más destacados, fíjate que los ingresos por comisiones han incrementado un 37%. Recuerda que este tipo de compañías, es decir, los brokers, cuando entran los inversores, pues generan comisiones por todas las transacciones, y esos son ingresos para las compañías. Cuantos más suscriptores, cuantos más clientes, cuantos más inversores entren en una plataforma y operen, es decir, por aumento de operativa o por aumento de cantidad de clientes, más se beneficiará la plataforma. Y obviamente fíjate lo que es aumentar un 37%, 477 millones. Sobre todo aquí nos destacan que por el aumento de trades de los clientes, es decir, los trades, los intercambios, el trading, es decir, básicamente los trades es compras y ventas, pues un mayor volumen de compras y ventas de los clientes ha hecho que generalmente incrementen los ingresos por comisiones. Al mismo tiempo también el volumen de trading de los clientes en opciones y en acciones han incrementado un 32% y un 65% respectivamente, es decir, un 32% las opciones y las acciones un 65%, mientras que los clientes o el volumen de futuros de los clientes pues ha decrecido un 3%. Esto también es interesante porque si analizamos lo que nos dicen los brokers, aunque esto lo explicaré más adelante cuando hable concretamente de este sector en concreto, pero aquí podemos ver de forma anticipada lo que realmente está viendo el mercado, porque si vemos que se están centrando
centrando más en invertir en opciones y acciones y no tanto en futuros, esto quizás nos está dando pistas de lo que opina el mercado o el conjunto del mercado y por eso el tipo de operativa que está desempeñando. También otro punto importante que nos comenta la compañía es que han incrementado un 11% los beneficios por intereses netos u 807 millones debido a una alta media de márgenes de endeudamiento por cliente o también del balances de crédito por cliente. Es decir, dicho de otra manera, que los clientes se están apalancando más o se están endeudando más y esto tiene relación con que ha habido bajada de tipo de interés. Por tanto, aquí estamos viendo que muchos clientes se atreven a utilizar deuda para empezar a invertir, es decir, se apalancan, lo que quiere decir que a lo mejor no solo es porque están bajando los tipos de interés, sino también porque algunos clientes puede que perciban menos riesgo y esto también es interesante valorarlo. Y también otros puntos a destacar, como por ejemplo que por otras tarifas y servicios se han incrementado 26 millones o un 47% hasta los 81 millones, también debido a el incremento de 14 millones por riesgo de exposición. Y también fíjate que en gastos generales y administrativos incrementaron 14 millones, un 31% hasta los 59 millones, conducido principalmente por el incremento de 9 millones en gasto de publicidad. También los márgenes de beneficios antes de impuestos fueron del 75% o del 76% de forma ajustada y fíjate que hace un año en el mismo trimestre los mismos márgenes eran del 72%, también tanto reportados como ajustados. Y además la compañía nos dice que tiene un patrimonio neto de 16.6 billones y que ha declarado aquí en el trimestre un dividendo de 0,25 por acción, lo que quiere decir que esto es bastante interesante porque la compañía, como ves, cada vez tiene más clientes, también ha habido más operativa, lo que genera más ingresos y beneficios. Al mismo tiempo también nos están dando pista sobre qué tipo de productos financieros está usando los clientes, más opciones y acciones y menos futuros, y esto es interesante también tenerlo en cuenta. Y por supuesto vemos que la compañía continúa con la senda de crecimiento, lo que obviamente hace que esta compañía históricamente no haya parado de crecer y que haya sido una buena inversión para todos sus accionistas. Otra compañía que ha presentado resultados esta semana también es Procter & Gamble. Procter & Gamble es una empresa que se puede considerar madura, estable, que obviamente tiene muy poco crecimiento, pero que para según qué tipo de inversor seas, pues te puede interesar, ya que reparte de manera consistente dividendos y también va creciendo de forma más o menos segura, podríamos decirlo así, un 2, 3, 4% anualizada, lo que quiere decir que más o menos con esta compañía podrías esperar un crecimiento moderado de aproximadamente entre el 3 y el 6%, dependiendo de si contamos dividendos, depende del crecimiento, etcétera, etcétera. Y además es un tipo de compañía que en momentos de dificultades macroeconómicas obviamente es más resiliente que otro tipo de empresas. Por tanto, este tipo de inversión también es interesante y también los resultados que han presentado son bastante interesantes porque, como vemos aquí, recuerda que es una empresa madura, es decir, que el crecimiento que tiene es bastante bajo, pero aquí podemos ver, por ejemplo, cómo las ventas netas un 2% y los EPS diluidos han crecido un 34% de 1,40 a 1,88, pero claro, aquí hay que mirarlo de forma ajustada debido a que este 34 o este de crecimiento es por ciertos problemas que ha tenido la compañía, lo que quiere decir que de forma ajustada realmente lo que han hecho es crecer un 3 y un 2%. Lo interesante de esta empresa es que aquí está por segmento, porque obviamente tiene productos de belleza, de aseo, de cuidado de salud, de cuidado de tejido, de bebés, etcétera, etcétera. Y como ves, más o menos en cada segmento suele tener crecimiento de entre el 1, 3% o incluso no hay crecimiento. Lo que quiere decir que más o menos eso es lo que podemos esperar de crecimiento para toda la compañía. Además, recuerda que lo interesante de esta empresa es que reparte un dividendo adicional que, como digo, puede ser complementario y tener una parte de la cartera más estable, segura. Y aquí vemos que en la orientación para 2025 esta compañía, por ejemplo, nos da como guidance que, por ejemplo, aquí espera que las ganancias netas por acción para el año fiscal 2025 estén en el rango del 10 al 12% frente a las ganancias netas por acción diluidas del año 2024 de $6,02. Al mismo tiempo,
esta previsión equivale a un rango de entre 6,91 a 7,5 por acción en una estimación media de 6,98. También nos dicen, fíjate por aquí, que sigue esperando la productividad del flujo de caja libre ajustado del 90% y espera pagar alrededor de 10.000 millones de dólares en dividendos y recomprar entre 6 y 7.000 millones de dólares en acciones ordinarias, lo que ya nos está anticipando que como esta compañía crece poco, pero con todo el free cash flow que genera, como no puede reinvertirlo, pues obviamente lo que hace es repartir dividendos o recomprar acciones para que más o menos como accionistas tengamos eso que te estoy comentando, en torno a un 3, 4, 5, 6, incluso 7%. Lo que quiere decir que este tipo de inversión puede ser atractiva para todos esos inversores conservadores que quieran tener una parte de la cartera estable y al mismo tiempo puedan recibir un dividendo de forma recurrente. Y por último te quiero hablar de American Express, que es otra compañía que ya he hablado en el canal. Es una empresa interesante que tiene enormes ventajas competitivas y como puedes ver también ha presentado resultados creciendo a lo largo de esta semana, como puedes ver aquí, un 2,28%. Lo cierto es que la compañía realmente, tras la presentación de resultados, aquí puedes ver cómo cayó, pero ha estado recuperándose al final, precisamente porque si vemos de forma resumida en el apartado de finanzas, no batió en EPS, pero sí batió en ingresos. Realmente la diferencia es muy poca. Fíjate que estamos hablando de un 0,35 negativo y de un 0,01%, pero lo cierto es que más o menos los resultados que han presentado son similares a los que esperaba el mercado. Esta compañía obviamente es una compañía, como digo, con enormes ventajas competitivas que a largo plazo te puede ofrecer una enorme rentabilidad, y fíjate que si vamos aquí de forma resumida al Investor Relation, podemos ver cómo aquí han presentado en cuanto a facturación un 8% de crecimiento trimestral y anualmente un 6%, y con el Forex ajustado, es decir, la divisa o el efecto divisa ajustado, un 8 y un 7% de crecimiento. Luego fíjate que en cuanto a ingresos por los intereses, fíjate que ha sido un 9% de crecimiento trimestral y un 9% anual. Y con el Forex o el efecto divisa, fíjate que un 10% y un 10% respectivamente. También de beneficio neto han crecido un 12 trimestral y un 21 anual, que esto al final es lo importante, porque recuerda que si miramos el beneficio neto o los EPS más concretamente, fíjate que los EPS diluidos crecieron trimestralmente un 16, pero un 25 anual, lo que quiere decir que al final esto es lo que directamente hace que una compañía a largo plazo pueda seguir creciendo en bolsa. Además, aquí nos hacen algún ajuste donde para todo el año los EPS ajustados, excluyendo ganancias de transacción, fíjate que en vez de haber crecido ese 25, realmente ha sido un 19, cosa que si ajustamos o normalizamos, el crecimiento por EPS de la compañía ha sido bastante interesante. Un 19% para este tipo de compañía es bastante bueno, y además no solo eso, sino como puedes ver aquí, la compañía recompra activamente acciones, recomprando trimestralmente un 3% y anualmente también recomprando el 3%. Pero además, si seguimos bajando, aquí hay más información de todo el año completo y del trimestre, pero yo me voy a detener en el incremento del plan de dividendo, donde nos especifican que esperan más o menos aumentar un 17% hasta los 0,70, 0,80 por acción. Por tanto, si aumentan los dividendos, que comenzará en el primer trimestre de 2025, pues obviamente esto quiere decir que no solo recibiremos esos dividendos que irán en aumento, sino que también más o menos podemos esperar un crecimiento de esta compañía por EPS que se sitúe con crecimientos aproximados de doble dígito, tasas de doble dígito cercanas al 15% podríamos estimar para los próximos años. Por tanto, eso más dividendos quiere decir que podríamos obtener un buen resultado a largo plazo. Y para concluir, no me gustaría acabar con este vídeo sin hablar sobre la noticia más importante que ha ocurrido esta semana, y es el mandato de Donald Trump, donde oficialmente acaba de comenzar como presidente y ha hecho ciertos cambios que ya están afectando tanto a la economía de Estados Unidos como a las economías mundiales, lo que quiere decir que esto va a tener enormes implicaciones para las bolsas no solo estadounidenses, sino también a nivel mundial. Obviamente, como son muchas cosas, lo voy a
a dejar para el siguiente vídeo, pero quiero que sepas que los cambios que parece ser que se avecinan son bastante positivos y por supuesto en el próximo vídeo te lo voy a explicar más en detalle. Como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.